tal amigos? Buenas noches. Estamos aquí ya en una cita más en Investigación OVNIS Chile, este programa que nos permite el espacio para reunirnos y hablar de lo que nos gusta, de lo que nos convoca, que es la ufología. La ufología mirada desde un punto diferente, por supuesto, esta realidad ovni que muchos seguimos y que a muchos nos encanta, pero aquí le damos el toque más profundo. Aquí vamos al trasfondo del por qué nos visitan, de dónde nos visitan. Sabemos muchos que es un capítulo muy extraño poder, digamos, clasificar de qué lugar nos visitan. No sabemos si vienen desde el espacio, no sabemos si viven con nosotros dentro de la Tierra, no sabemos si vienen de las profundidades del mar o de los grandes lagos. Lo único que sabemos es que pronto nos están visitando, que hay muchos testigos, que hay mucho documento, incluso documentación realmente importante de gente, políticos, científicos. De hecho, lo hablábamos en el capítulo anterior, desde el mismo Capitolio, en el Congreso de Estados Unidos ya se está tocando este tema, un tema que para muchos en el pasado fue tabú, que para muchos en el pasado fue motivo de burlas, de críticas, de incomprensión. Ya a esta altura, en el 2025, es un tema que está en boga, es un tema muy importante. Aquí en Investigación OVNIS Chile, por supuesto, vamos al trasfondo. Ya no es tan importante, entre comillas, la nave, si el marciano es chico o es grande, sino que vamos al trasfondo. ¿Por qué nos están visitando? ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? ¿Por qué está sosteniendo este cambio? ¿Por qué las conciencias de algunas personas están creciendo a un nivel superior y otros se están estancando? ¿Por qué la psicología? ¿Por qué hay psiquiatras tan importantes que están entrando en este movimiento que tiene que ver con la ufología? Tenemos el caso, por supuesto, de John Mack, ¿cierto? Este físico, doctor en psiquiatría, doctor jefe en psiquiatría de la Universidad de Harvard, que estuvo en los años 90 investigando esto a fondo. Tenemos también, por supuesto, su colega, que es Bud Hopkins, quien lo llevó a John Mack, ¿cierto?, a trabajar en todo esto. Tenemos en Chile a Diego Castro, nuestro invitado de hoy, que está de cabeza metido en todo este tema ufológico. Tenemos en Argentina, por supuesto, a Néstor Berlanda. Entonces, ¿qué está pasando con la ufología? ¿Está creciendo a un nivel superior? ¿La gente ya se está dando cuenta de lo que está ocurriendo? ¿Hay una conexión directa entre el fenómeno, la casuística, esta realidad ovni y la psiquiatría, la psicología? Hoy lo vamos a ver aquí. Y para empezar tenemos una pequeña encuesta donde salimos a la calle a preguntar qué es lo que está sucediendo. Vamos con ella. Bueno amigos, acá nos encontramos en el centro neurálgico de la ciudad de Viña del Mar, donde vamos a llevar a cabo esta encuesta sobre el fenómeno ovni, para después llevarlo al análisis, por supuesto, con nuestro invitado de hoy, Diego Castro, psicólogo clínico, uno de los más importantes de nuestro país, y vamos a ver qué dice la gente. Para Investigación OVNIS Chile, estimado, ¿usted cree que personas puedan tener contacto, que hay personas que puedan ver seres o naves o objetos voladores no identificados, o sencillamente es producto de la psiquis de cada uno? Yo creo que tiene que ver con algo psicológico, que en verdad podría ser alguna clase de psicosis o histeria que venga del mismo relato de otras personas que dicen haber visto lo mismo. Entonces puede haber sido alguna clase de recuerdo compartido que se dé a través de la psicosis general de las personas. Yo creo que sí, en el hecho de que sí hay investigaciones en torno a la teoría del universo y que los distintos planetas se componen de distintos elementos, y la otra postura también a la vez como de la desinformación y el exceso de información que se tiene como en torno a la cultura pop o la cultura general. Pero yo encuentro que quizás las dos son válidas, pero la primera tiene mucho más acercamiento hoy en día a través de las nuevas tecnologías y de las nuevas como información que estamos teniendo a través de las entidades que investigan ese asunto. Yo creo que sí hay vida fuera de la Tierra, obviamente el universo es infinito, pero siento de que si tal cosa como los ovnis ya hubieran llegado a la Tierra y fuera tan fácil como todos lo dicen en internet, que podéis encontrar cualquier video de UFO o ovni captado en cámara, si fuera así de fácil siento que habría evidencia más empírica y ya estaría demostrado y sería un secreto a voces. ¿Crees que es algo psicológico entonces? Bueno, puede que alguna persona que dé estos testimonios de que a mí me secuestraron, me metieron en una sonda o lo que sea, yo lamentablemente creo, yo creo que efectivamente
puede ser algún tema de uso de droga o algún tema mental. O también sabido que hay gente o lugares turísticos que se promocionan con la idea de que acá hay ovnis o acá solían haber ovnis. ¿Usted cree que hay personas que puedan ver cosas en el cielo, que puedan tener algún tipo de contacto con otras energías, con otras realidades, o simplemente es producto de su mente? No, es posible y creo fehacientemente que hay vida en otros planetas, totalmente. No somos los únicos, seríamos muy autorreferentes indicando que somos los únicos seres en esta Tierra. Hay más personas y hay más vida. Bueno chicos, ahí estamos con esta encuesta que hicimos en la ciudad de Viña del Mar y la verdad las respuestas fueron bastante divididas, el rango etario fue clasificado para llevar a cabo esta encuesta y queremos dar la bienvenida por supuesto a Diego Castro, uno de los psicólogos clínicos más importantes de nuestro país, el cual ya ha sido entrevistado muchas veces y tengo la oportunidad y el honor de haber entrevistado antes en mi programa y ahora otra vez va a estar con nosotros, esta vez por las pantallas de UCB Televisión. Con nosotros Diego Castro. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gustazo de tenerte acá. Por supuesto, una vez más, hablar contigo y mencionar y decir que tu participación en este programa es pero increíble porque que un psicólogo tan importante de nuestro país esté incursionando o esté metido de cabeza, digamos, en el tema ufológico, para nosotros es maravilloso porque nos da otra perspectiva, nos da otra visión de lo que está sucediendo a nivel planetario. Y mi primera pregunta, Diego, bueno, quiero que te presentes, por favor. Te doy el espacio. Vale, perfecto. Hola, Daniel. Oye, gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. No sé, la verdad, no creo que sea uno de los psicólogos más importantes del país en ningún caso, pero sí soy uno de los pocos que se ha metido en este tema. Hace ya tiempo, llevo como casi 20 años investigando y haciendo también el análisis psicológico, ¿no? Que ahí me guió mucho el trabajo de John Mack, que mencionaste en la introducción, este psiquiatra de Harvard. Así que nada, muy contento de estar acá y agradecido por la oportunidad. Bueno, fantástico. Insisto, para mí que un psicólogo esté metido de cabeza en este tema es maravilloso porque nos da otra perspectiva, nos da más certeza, nos da investigación. Y la primera pregunta que te tengo que hacer, y no puedo dejar de hacerla, ¿has tenido algún cliente, has tenido algún paciente, has tenido alguna llamada de alguien que te haya dicho, lo estoy llamando porque en realidad me pasó tal cosa? Y la verdad es que no he tenido a nadie que me haya contactado principalmente por haber visto haber tenido una experiencia así. Creo que me han llegado más que nada por problemas de su vida diaria, temas de estado de ánimo. Yo me especializo en trastornos del ánimo principalmente, entonces creo que las personas tienen otras razones para en verdad angustiarse y acudir al psicólogo. Pero sí me ha pasado con muchas personas que le he comentado que soy psicólogo y que también me apasiona este tema del fenómeno ovni o extraterrestre, en que se abren a contar experiencias, en que te cuentan cosas que han vivido y lo hacen de una manera mucho más relajada porque no tienen el miedo a que los juzguen, porque de alguna manera uno ya conoce lo que, teóricamente hablando, lo que ellos vivieron, aunque cada experiencia es muy diversa. Y creo que eso pasa, y eso es un tema psicológico que está muy a la base, que es la idea de el qué dirán, ¿no? Y eso no solamente pasa con el fenómeno ovni, sino que pasa en todo orden de cosas. Las personas generalmente se limitan mucho a decir qué han vivido, quiénes son, por el miedo al que dirán, ¿no? Y el fenómeno ovni no escapa a eso, sino que todo lo contrario. Incluso se sabe que en Estados Unidos, en la década de los 50, se hizo el panel Robertson, si no me equivoco, en Estados Unidos, que lo que justamente, esto lo hizo el mismo gobierno, los mismos militares en su momento, ¿no? De denostar a todas las personas que hablaran del fenómeno. Entonces, para justamente que fuese más secreto, ¿no? Entonces, se han hecho estrategias en este sentido para que la gente no hable y se avergüence del tema, pero gracias a Dios está cambiando eso. Cada vez con la información que sale la gente se está dando cuenta
de que estos seres han existido hace mucho tiempo, de que el gobierno sabe también. Por lo tanto, cada vez el estigma y la idea de esto de que eres un loco por hablar de este tema va a ir disminuyendo, y así creo que está pasando y va a seguir en esa línea. Sí, perfecto. Mira, lo que dices es muy cierto, es muy cierto. En algún momento muchas personas que tuvieron experiencias notables no se animaban a hablar de estas cosas, no se atrevían a tocar estos temas. Y claro, en el hoy por hoy, gracias también a las redes sociales, que se está hablando mucho, que hay mucha información y también hay que decirlo, que hay mucha desinformación sobre el tema, esto está cada vez más en boga. ¿Tú pretendes cambiar un poco, digamos, tu, pretendes cambiar un poco lo que tú llevas a cabo con respecto a la psicología por derivarte un poco a lo que hace, por ejemplo, Néstor Berlanda en Argentina, derivarte un poco a este tipo de cosas? ¿O solamente estás acá de curioso? ¿Te metiste en esto porque tuviste alguna experiencia de niño, tuviste alguna experiencia con tu familia, o solamente te gustó el tema y te pusiste a investigar? Mira, la verdad es que fue así, me gustó el tema, me puse a investigar, siempre cuento que lo que a mí me cambió un poco la perspectiva y me entró la curiosidad fueron las declaraciones de Paul Hellyer, este ministro de Defensa canadiense. Fue en un panel que está hablando frente a más personas, lo que hace que él después fue repitiendo el discurso. Ok, Quizás lo dijo antes, no lo sé, ¿eh? Pero yo la que conozco fue el 2005 y yo la he visto el 2007 por ahí, me ajá, apareció en YouTube. Y eso fue lo que cambió mi, mi, mi posición frente al tema, porque la verdad es que, mira, experiencia más allá que de un relato de mi papá en Morrillo, en un camping cerca de La Serena, cuando chico, que aparecieron unas luces en un atardecer y ok, un grupo de personas, dentro de los cuales mi papá se sumó, ¿no? Vio estas luces muy grandes que se movían de manera muy extraña y luego ese avistamiento apareció en los diarios, ¿no? Entonces, yo siempre tuve este como relato de este evento raro que pasó, pero no es que haya tenido una experiencia directa, simplemente era una anécdota de un verano de mi papá. Eh, pero claro, donde me movió realmente fue Paul Hellyer y ahí, y eso fue lo que me entró el bicho de la curiosidad y no paré nunca más. Y después me encontré con John Mack y John Mack también me ayudó un poco a dilucidar el tema desde un punto de vista psicológico, porque sí, eso es súper importante, ¿no? sí, En la encuesta que tú haces como que separa los temas, ¿no? Como dice, ¿será algo imaginado o será algo real? sí, Pero creo que son los dos justamente en términos de que porque tú tengas un fenómeno que puede ser real, eso no quita que haya un procesamiento psicológico y que nosotros nos relacionemos al tema de cierta manera. Y eso va a depender mucho de los miedos que puedan tener las personas, ¿no? De, de todo su aparato psíquico. Entonces, creo que son los dos. Y es súper importante recalcar eso. Es decir, hay algo que se genera externamente y hay algo mental que lo percibe y lo trabaja de cierto modo. Y, y John Mack siempre estuvo muy al tanto de eso, ¿no? Él estaba como... Eh, aparte que es interesante su historia, porque él comienza con la idea de los abducidos, de esta persona que tú nombraste, este psicólogo, Bud Hopkins, que sí, hacía arte terapia, pero él comienza porque Bud Hopkins le dice, oye, yo tengo una serie de pacientes que llegan con estos dibujos, estos seres, y no saben si están durmiendo, no saben si están despiertos, pero el relato es muy similar y son personas de distintos lugares que no se conocen, y Mac se acerca al tema desde un punto de vista psiquiátrico y él lo veía como un tema, una nueva psicopatología, un nuevo delirio, ¿no? Eh, algo que pudiera estar dentro incluso del cuadro esquizofrénico o de lo psicótico, ¿no? Entonces, me imagino que en Harvard deben pedir hartos papers y él entró con este relato con la idea de generar un nuevo paper pero enfocado a la psicopatología. Y lo que se da cuenta es que justamente no era así, ¿no? Estas personas no correspondían a un cuadro psicótico, no tenían la angustia psicótica, los delirios psicóticos, eh, e incluso trabajaba como un trauma, les daba vergüenza contarlo. Se claro, sorprendían cuando las personas
los mismos abducidos se encontraban con otros abducidos y contaban la experiencia, ¿no? Y les daba miedo porque decían, esto no solamente me pasa a mí, le ha pasado a otras personas. Entonces, la experiencia de la abducción para muchos actuaba como un trauma, ¿no? Como un trauma de abuso, como un trauma sexual, es decir, da vergüenza el tema, genera miedo, queda en lo reprimido, queda en lo inconsciente, por lo tanto las personas pasaban por hipnoterapia o por distintas técnicas para que estos recuerdos salieran a la luz. Entonces, ese sentido MAC a mí me marcó el camino en términos de como estas tres opciones, ¿no? Siempre primero descartar una psicopatología mental, una psicosis, propiamente, que aplicado, por ejemplo, a Paul Hellyer era muy fácil hacerlo, porque Paul Hellyer lo dice a una edad ya avanzada de esto, ¿no? Sobre los 50 años, los cuadros psicóticos generalmente no pasan los 30 años, ¿no? La esquizofrenia es muy raro que pase los 30 años, entonces ya por ese lado era difícil, y además sin contar que para tú ser ministro de defensa de una potencia, un G8 como Canadá, Claro. tienes que pasar por una serie de exámenes, ¿no? Mentales para llegar a ese cargo. Por lo tanto, cualquier enfermedad a la base importante ya hubiese sido diagnosticada previamente, ¿no? Entonces, con Paul Hellyer era muy fácil aplicar esto. Primero, descartar la psicopatología y luego entras al tema, bueno, la mentira, ¿no? Que siempre es una opción y que es válido y porque hay mucho chanta en este tema, como en todos los temas, como en la política, como en lo que uno quiera, ¿no? Observaste gente que miente. Entonces, después de descartar la psicopatología, hay que descartar no la mentira, ¿no? Exacto. Y la idea de la mentira siempre es, bueno, ¿qué es lo que gana, no? Ya, ok, si esta persona me está diciendo esto, ¿qué está ganando, no? ¿Dónde está el modelo del negocio acá? Claro. Y claro, uno puede ver gente que te puede vender cursos de ovnis, que te puede vender cosas de ovnis, que te puede vender, no sé, muchas cosas, pero en caso de un ministro de defensa, y después uno investigando el tema, y lo mismo pasó con John Mack después, es un suicidio laboral, es decir, es tirar todo tu prestigio de una carrera, no sé, de más de 20 años en el caso de Mack, y que todos tus colegas te pongan te cuestionen, ¿no? Entonces, John Mack pasó por el primer juicio de la historia de la Universidad de Harvard, Exacto. ¿no? En que lo investigaron durante más de 15 meses y él terminó ganándole el juicio a la universidad. Y uno de los abogados que lo defendió, que es Daniel Sheehan, es uno de los que está preparando a todas las personas que están saliendo desde los militares y el gobierno estadounidense a declarar al Congreso que están siendo ¿cómo se dice? Asesorados por Daniel Sheehan, ¿no? Alguien que lleva mucho tiempo en esto, que también es un abogado de Harvard. Entonces, es muy importante ver esto, la psicopatología, descartar, luego la mentira, ¿no? Y luego la tercera opción que queda para mí es que está diciendo algo que para esa persona es cierto, ¿no? Ok. Ahora, no una verdad universal, pero es algo que para esa persona lo experimentó como una realidad. Perfecto. Es muy importante, yo creo que no solamente para ti, sino que para muchos investigadores que estamos en esto, creo que John Mack fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Y el tipo fue tan inteligente que él cuando inducía en la investigación, cuando inducía a la hipnosis, por ejemplo, él no se basaba ni en platillos voladores, ni en ovnis, ni en raptos, ni en nada. O sea, él hacía algo completamente diferente. Por ejemplo, ¿qué hizo usted anoche? Y él decía dormir, el paciente decía dormir, y antes de ayer, no, fui al cine, qué sé yo, me resbalé con una cáscara de plátano, le alimenté a mi perro, qué sé yo, y de pronto, durante la regresión aparecían, y entraron a mi habitación, estos seres eran altos o eran pequeños, de ojos grandes, qué sé yo. Entonces desde ahí empezaba su trabajo, o sea, él jamás indujo a nadie. Y lo que dices tú de hace un rato atrás, de que el sistema siempre ha ido contra esto, es real, es real. O sea, hay una tecnología inversa que se está buscando de hace mucho, mucho tiempo y hay una competencia feroz entre las grandes potencias por agarrar esto, por adquirir esta tecnología. Y de ahí viene todo esta, digamos,
ocultamiento de información importante de todo esto. Lo que hizo John Mack fue increíble, ir contra el sistema Sí. aún más, que una de las universidades más importantes fuera contra él y que además ganara el juicio con este abogado que nombras tú, que es Daniel Sheehan, que está metido pero a fondo en esto de las desclasificaciones y está apoyando mucho a la gente que está ahí hablando de estas cosas. Es muy importante lo que está sucediendo en el hoy por hoy con la ufología es total, es total. Tal cual. Y estamos en un momento, yo creo, en este 2025, este 2026 y 27, creo que en estos 2 años, esto realmente se va a destapar de alguna manera u otra. Ya no pueden ocultar esta cuestión, ya no se puede ocultar más la Mm. cantidad de gente, de testigos, de testimonios, y no solamente de gente común, Diego, sino que de gente también, como dices tú, primeros ministros, científicos, artistas, cantantes, todo el mundo ha tenido algún tipo de experiencia con esto. Así que es una realidad, la realidad ovni está ahí, está con nosotros y ha estado desde siempre. No queremos entrar mucho en la ufología local porque son casos reinvestigados, retocados, entonces arreglados, etcétera. Entonces no queremos entrar en eso, no queremos tocar casos complicados, es la verdad. No nos vamos a meter Sí. en ese camino. Bueno, nos queda poquito para el corte, Diego. Volvemos Ujú. después de este pequeño corte. Perfecto. Bueno chicos, volvemos con Investigación OVNIS Chile y no puedo dejar de mencionar por supuesto a Cusco Sabores, este maravilloso restaurante que se encuentra en 6 Poniente 338 en Viña del Mar, donde vas a poder conseguir los mejores clásicos de la comida peruana e internacional. Además, si tienes un cumpleaños, una junta de empresas, está el salón del segundo piso de Cusco Sabores para que puedas llevar a cabo todas estas reuniones maravillosas con la mejor atención. Cusco Sabores, 6 Poniente 338, top 10 a nivel mundial y por supuesto número 5 en Viña del Mar. La mejor comida peruana se encuentra en Cusco Sabores. También estamos por supuesto con Fran Cases y este centro Di Villesa, espacio Di Villesa, ubicado en Miraflores, por supuesto, en el 3624 de la calle Frey en Miraflores. Su número telefónico es el +569 7982 7328. Si tienes una reunión, si tienes un bautizo, un casamiento, un podcast, algo importante que hacer y quieres maquillaje y asesoramiento de belleza, con Fran Cases lo puedes conseguir. Espacio Di Villesa, Avenida Frey 3624 Miraflores. Y por supuesto también estamos con Aerolíder, esta empresa de aeronáutica que llegó para cambiarlo absolutamente todo. ¿Quieres convertirte en piloto privado? ¿Quieres pasar de piloto privado a piloto comercial? Si ya tienes la licencia de piloto comercial y no encuentras trabajo en Chile y quieres emigrar a los Estados Unidos, Aerolíder es tu opción porque te va a ayudar a llevar a cabo todas estas cosas que te interesan para poder volar en Chile o en Estados Unidos. Bueno, y volvemos por supuesto con nuestro invitado Diego Castro. Diego Castro, no puedo dejar de seguir hablando de John Mack, no puedo seguir hablando de Bud Hopkins, que nos llevaron a entender muchas cosas del tema en cuestión. Es muy importante saber, y quiero hacerte una pregunta que tal vez muchos están haciendo, que saben de la vida de John Mack, y es así. ¿John Mack fue asesinado o sufrió un accidente? Chaquilata, no puedes responderte porque no tengo idea, pero sí es dudoso. Ahora, la explicación oficial fue un borracho, ¿no? Y la familia no puso ninguna, no pidió ninguna investigación aparte, ¿no? Igual hay que decir que John Mack estaba separado, su señora, fue parte también, yo creo, de todo lo que él vivió en su carrera política, quizás lo llevó también a quizás, no sé, un quiebre familiar, porque fue muy cuestionado. Entonces creo que John Mack lo ha vivido de manera muy dramática. Pero sí, siempre cuando alguien muere atropellado por un borracho, igual salta la duda, ¿no? Y bueno, y hoy en día con los suicidados, ¿no? Que es como, Claro. que está lleno de gente que se suicida y que... Y da la coincidencia de que todos los que van contra el sistema lamentablemente sufren este tipo de accidentes.
Hay que pensarlo y hay Sí, que pues, decirlo. Oye, sí. lo que le está pasando en este momento a Bob Hopkins, no sé si tú viste en Netflix que pasaron este documental de la abducción de Manhattan, que es uno de los pacientes más importantes que tuvo Bob Hopkins y que muestran o quieren decir que todo fue un fraude, Mm. incluso su misma esposa, entre comillas su pareja, ¿verdad? Está hablando de esto, que prácticamente es posible que pudo haber sido todo un montaje, este caso que fue uno de los más importantes, que fue la abducción en Manhattan. ¿Qué opinas tú de eso? La verdad es que no lo conocía el documental. No tengo Netflix, tengo varias plataformas, pero Ya, Netflix no sabía que bueno, existía. bueno, existe, Pero más allá de un caso, Daniel, hay que ver, yo creo que el panorama más amplio, ¿no? Porque Bud Hopkins, es cierto, fue el que invitó a Mac a investigar el tema, pero Mac entrevistó a cientos de personas. Entonces, ahora, de que uno de esos casos, o más de alguno, sea algo, una patología mental, o haya sido un invento, claro que puede ser, ¿no? Eso no, ojo, la mentira, la locura, como hablamos anteriormente, siempre es es una opción, ¿no? Pero hay que ver la investigación de cientos de personas y que, ojo, que Mac fue a la prensa, así, sí, a claro. Mac se le metió en este tema porque ustedes lo pueden ver las personas que están mirando el programa, todo lo que se habla acá está en YouTube, está en video. Mac tiene entrevistas con Larry King, que era el entrevistador principal de CNN en Exacto. los 90, que entrevistaba a presidentes, a varias personas, y hay un programa de Larry King con un abducido. También fue donde Oprah Winfrey, Ujú. a otro programa de ella, también con abducido. Y fue esa una de las razones de por qué el decano de la Facultad de Medicina de Harvard lo metió a un juicio, porque justamente fue cómo puede ser que tenga un colega hablando de abducciones de extraterrestres, ¿no? En televisión abierta. Claro. Así, Y en un fue porque se programa tan hizo popular, público. ¿no? Sí, pues fue porque se hizo público que lo metieron a juicio. Y creo que eso es crucial. Así, para mí, una de las cosas que me confirmó de alguna manera de que esto era real, era de que si una universidad de las mejores del mundo no es capaz de sacar a un profesor planta, que bueno, que era jefe de psiquiatría, que ganó el premio Pulitzer, que fundó el Hospital Psiquiátrico de Cambridge, tiene un historial bastante grande, pero no lo pudo sacar de la universidad investigándolo más de un año, es porque algo tiene que haber ahí. Sí, a mí este tema de que la universidad le haya ganado el juicio es como un poco que, sí, de que Mac le haya ganado la universidad, pero Harvard hizo toda la pega, ¿no? Porque Sí, si correcto. realmente hubiera encontrado de que la investigación no cumplía con la metodología de investigación que exige la universidad, claramente lo hubiesen sacado, pero no pudieron. Eso quiere decir que él siguió un método. Ahora, lo que pasa es que la verdad, la realidad que encontró fue tan fuera de todo marco teórico, fue, que obviamente generó un problema para la universidad. Y además, ojo, es muy interesante también, yo traduje una de las exposiciones que hace Mac Ok. en la universidad y es muy interesante porque él hacía estas exposiciones y lo obligaban a invitar a personas de otras universidades top estadounidenses, de Stanford, de Princeton y de distintas disciplinas, ¿no? Invitaban, por ejemplo, a un teólogo, a un biólogo, a un físico, y luego de la exposición hacían grupos de discusión, por ejemplo, agarrando a cada una de estas personas expertas en cada disciplina y con un abducido, y por ejemplo, discutían el tema del tiempo, ¿no? Y hay una anécdota muy interesante que una historiadora le dice a él, dice como que esto es como demasiado difícil de analizar porque no tenemos marco teórico, ¿no? No hay un marco teórico que nos pueda dar espacio para pensar este tema. Entonces, además es muy interesante ver cómo hace ya 30 años prácticamente, universidades top trataban de lidiar con esta anomalía, ¿no? Como de compartir el conocimiento, pero como las mismas personas no tenían un marco teórico que pudiera explicar el fenómeno. Entonces, eh,
no, la historia de Mac es maravillosa y yo Sin siempre duda. he admirado más su valentía y su lucidez mental, porque él como entrevistador, y esto también lo pueden ver en YouTube, en el caso de Zimbabue, cuando va a la escuela Ariel, ¿no? Sí, Que aparecen las naves en un recreo frente a más de 60 niños correcto. y que los niños quedan un poco traumatizados. 2 semanas después va Mac, se pega el pique a África, ¿no? Viaja a África a entrevistar a estos niños, que luego hay entrevistas cuando son adultos y repiten lo mismo, ¿no? Pero es muy interesante en esa entrevista el ver cómo va indagando en el tema y cómo es muy respetuoso de no meter ninguna idea de afuera. Exacto, exacto. Entonces, ahí pueden ver muy bien para los quizás psicólogos, psiquiatras o personas que están más metidas en esto, el ver cómo indaga el tema, porque demuestra la expertise de él. Sí, correcto. Mira, justo te iba a nombrar esta parte donde él viaja a este colegio en Zimbabue, en Harare, y que justamente cuando entrevista a cada niño, como dices tú, fue con mucho cuidado de no estar induciendo, digamos, en la mente del niño algún tipo de cosas para que ellos pudieran replicar, sino que fue una entrevista completamente diferente, donde los niños se iban soltando de a poco y finalmente terminaban contando lo que habían visto y que todos coincidían en lo que habían visto. Eh, Sí. Hay una especie de psicosis en las redes sociales, una especie de fanatismo con respecto a estos temas y sobre todo en esta actualidad con este famoso, cierto, cometa 3 y Atlas. ¿Qué opinas tú de todo esto que se está diciendo sobre este, digamos, este cuerpo celeste que seguramente ha estado miles y miles y miles de años dando vueltas en nuestro universo, en este maravilloso cosmos que tiene vida propia, que estos cuerpos celestes se mueven, que esta Tierra se mueve, que hay un movimiento constante? Entonces, yo siempre digo, nosotros somos los nuevos en el barrio, que no sabemos cómo funciona este tema y que estamos ahora, en este momento, traspasando toda esta información y muchos traspasando una información nefasta, ¿cierto? Mucho neófito que está traspasando cosas, que está aterrando a las personas, que está asustando a las personas y que la gente cree todas estas cosas, que va a impactar con la Tierra, que no sé cuántos alienígenas vienen dentro del cometa, que nos van a invadir, etcétera. Entonces, ¿qué opinas de toda esta cuestión que está sucediendo con este famoso cometa 3 y Atlas? Buenísima pregunta, Daniel. Mira, la verdad es que sí, frente a cada fenómeno siempre digo, hay que separar la paja del trigo porque hay de Claro, todo, hay gente que va a querer vender la idea de que viene una nave. Eh, yo ahí me remito mucho a lo que hacen físicos bien destacados y vuelvo a Harvard, vuelvo a Avi Loeb, que claro. fue el decano de la Facultad de Astronomía o de Física, una de las dos de la universidad durante 9 años, ha escrito más de 1000 papers, fue asesor del gobierno. Y él ha sido el que ha estudiado muchos objetos interestelares, porque es 3I Atlas, porque es el tercero, ya habían entrado dos, Sí, claro. y uno de ellos fue Oumuamua, que fue descubierto desde Hawái, pero la diferencia con el 3I Atlas, que Oumuamua se descubrió yéndose del sistema solar. 3I Atlas se descubre el 1 de julio entrando al sistema solar, y ojo que lo descubre un telescopio en Chile, Correcto. que lo encuentro maravilloso. Fue un telescopio en Chile el primero que lo capturó. Ahora, no un telescopio chileno porque ustedes sabrán, los Sí, sí, telescopios son todos internacionales. exacto. ¿Sí? Son regidos por fondos europeos, estadounidenses, etcétera, pero fue Chile el primero que lo vio. Y lo interesante de este objeto, y acá yo solamente estoy repitiendo lo que ha dicho Loeb y otros físicos también muy reconocidos como Michio Kaku, que Ajá. es un físico muy importante del tema, que está indagando el tema ufológico hace un tiempo también, es que tiene una serie de características que son muy distintas a los otros cometas, ¿no? Que es verdad, las muestras muy pequeñas, son 2 nomás los que han entrado, interestelares, porque cometas hay millones, pero de otro sistema solar han sido solamente 2. Pero una de las cosas, por ejemplo, es el plano en que viene este cometa, ¿no? Viene en el mismo plano que nosotros está el Sol y los planetas alrededor, ¿no? Porque si tú piensas, un cometa puede venir de cualquier dirección, ¿no? Hay Claro. 360 grados, puede venir de cualquier lado, y este viene justo en el mismo plano, ¿no? Avi Loeb dice que la probabilidad de eso que sea natural es 1 en 500, ¿ya?
primero que nada. Raro. Lo otro es 1000 veces más grande que Oumuamua, que era este objeto que se descubrió en Hawái hace unos años. 2017. Viene a 216.000 kilómetros por hora, ¿ya? Viene muy, muy rápido, más rápido que los otros objetos. Y una característica muy particular es que han analizado lo que emite el cometa y trae níquel separado del hierro, Ok. ¿ya? Eso, al menos de lo que nosotros conocemos en la Tierra, solamente se puede lograr por medio de un proceso de industrialización. Entonces, es raro eso. El níquel está completamente polarizado del hierro y si fuese algo completamente natural, es algo que no se conoce hasta el momento de hoy, ¿no? Además, se han visto, y esto ha salido en los últimos días, que han aparecido objetos que van a una distancia equidistante del cometa, ¿no? También muy raro. Y entonces Avi Loeb hizo una escala, ha escrito ya alrededor de 10 papers, imagínense, desde julio este señor ha escrito 10 papers. Para que se hagan una idea, ustedes saben que para tener un doctorado tú necesitas 3 papers aproximadamente. Avi Loeb solamente desde julio ha escrito 10 y en su carrera lleva 1000, para que se hagan una idea. Así es una bestialidad de físico, ¿no? De teórico, ¿no? No conozco a nadie con esa cantidad de papers. Y el tipo, bueno, viene estudiando este tema y hizo una escala, eso lo quería hacer, que se llama la escala Loeb, y que de alguna manera dice cuál es la probabilidad de que esto sea natural versus lo que sea algo artificial. Y él le dio la escala es de 1 a 10 y le dio un 4. Es decir, según él, hay un 40% de probabilidad de que esto sea artificial, ¿ya? Por estos componentes que te digo. Y eso fue antes del 3 de octubre. Acá pasó algo muy raro y esto lamentablemente provoca muchas conspiraciones, ¿no? Que el 3 de octubre, antes iba a haber, era un momento muy importante porque este cometa pasó muy cerca de Marte. Y en Marte, la NASA, la Agencia Espacial China, la Agencia Espacial Europea y la Arabia Saudita tienen máquinas, tienen robots, telescopios mirando desde ahí, ¿no? Entonces iban a estar todos mirando este objeto, ¿ya? Y según Loeb, iba a haber una imagen del 3i Atlas que iba a ser 3 veces mejor que 3 veces más clara que la que tenían previamente. Ok. ¿Ya? ¿Qué pasó? El gobierno de Estados Unidos, 2 días antes, más o menos el 1 de octubre, por problemas políticos, porque está la embarrada en Estados Unidos, Así es. tienen el gobierno cerrado, están en un shutdown, y el 3 de octubre la página web de la NASA tiran el mensaje de que debido al cierre del gobierno no van a entregar información o las imágenes de este cometa. Ok, uno dice, bueno, sospechoso, pero ya está la situación de Estados Unidos, puede ser sospechoso, pero puede ser, hace lógica, ¿no? Pero el problema es que ni los chinos, ni los europeos, ni los árabes han entregado una imagen del cometa. Es decir, ¿cómo tú coordinas para que agencias espaciales que compiten entre ellas? ¿Ah? Ojo con esto. Los Muy chinos, importante. cuando tienen la capacidad de llegar a algo al espacio antes que los estadounidenses o los europeos, van a hacer todo lo posible, ¿ya? Bueno, el viaje a la Luna fue... Sé que hay gente que lo cuestiona, pero yo creo que sí pasó. Eso fue compitiendo para demostrarle al mundo que Estados Unidos tenía una capacidad que no tenía nadie más. Y es así, esa lógica siguió hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué trae este cometa que hace que tú a 4 agencias que compiten de manera descarada durante décadas hagas que no entreguen la información de un objeto que toda la astronomía estaba mirando? Yo calculé, desde el 2021 los chinos tienen robots en Marte y calculé, habían sacado 1400 imágenes del 2021,
esto lo conversé con ChatGPT que me ayudó a aclarar estas dudas. ¿Ya? Calculé que son 10 imágenes diarias las que sacan desde Marte. ¿Ok? Es decir, desde el 3 hasta hoy han pasado 18 días. Es decir, solamente los chinos debiesen tener alrededor de 180 imágenes de este cometa. Y hasta ahora no ha pasado nada. Ojo que no solamente imágenes, sino que también audios, videos, Sí, claro, a eso fotografía. me refiero a imágenes, videos, no Claro. fotos, sino que los videos mismos, Sí, ¿no? el audio es muy importante y es raro que también Avi Loeb esté trabajando solo, o sea, nadie lo está apoyando. De hecho, en algún momento él hizo una campaña para recolectar dinero para continuar con sus investigaciones de su proyecto Galileo, que no solamente funciona en el espacio, sino que también funciona en las profundidades del mar, y donde también encontró unas esferas que yo mencionaba en el programa pasado, que también no eran terrestres, y muchas esferas y ese tema se quedó ahí stand-by también. Entonces, la NASA, que también bajó todo, absolutamente todo lo que tenía. O sea, esto está muy raro, está muy raro. Sí, no, Seguramente, cuéntame. está muy extraño y a mí lo que más me llama la atención es qué razón tienen agencias que compiten de distintos países para no mostrar esto. Así, si tú quieres generar conspiranoia y quieres generar así paranoia, es esto. Para mí es una demostración clara de que hay algo muy potente que viene en este cometa porque nadie entiende este silencio y lo Bueno, estamos viviendo, ¿no? Entonces, ahora lo interesante es que el 29 de octubre, en una semanita más o menos, el 13 Atlas debiese pasar muy cerca del Sol y tengo entendido que ahora está pasando detrás del Sol, por eso no lo podemos ver exacto. desde la Tierra, pero va a pasar detrás del Sol y el 29 sale y ahí, y esto es algo que dijo Avi Loeb también, hay que estar muy atento a la trayectoria que sigue este cometa, porque si hay un cambio de trayectoria podría ya ser una prueba clara de que estamos frente a algo que no es natural. Ya. Yo no quiero entrar no quiero entrar en Sobre- polémicas ni nada por el estilo, pero yo insisto en que ya en diciembre vamos a ver que se va a estar retirando de nuestra órbita, digamos, lo más cercano, y que es un movimiento que no solamente es ahora, yo creo que cada tantos miles de años este cometa ha pasado un montón de veces. Creo que el movimiento universal está y está por un motivo. Creo que al igual que este planeta tiene que elevar frecuencia, al igual que este planeta tiene que crecer, tiene que avanzar, nosotros como humanos que vivimos en este planeta también tenemos que llevar a cabo ciertos avances, y no solamente físicos, de obtener, comprar, adquirir, etcétera, sino que interiores. Y creo que este movimiento celeste, este cuerpo celeste que se viene acercando, va a hacer que este crecimiento crezca y se lleve a cabo aún más. Creo que tiene que ver netamente con el movimiento universal de crecimiento que está sosteniendo, digamos, este universo nuestro único, porque hay muchos universos, pero en este universo nuestro creo que hay cambios y creo que ya es momento de ir aceptando este tipo de cuestiones, que no solamente esto es una masa muerta donde nosotros vivimos, sino que es un ser vivo, es una célula viva, al igual que otros cuerpos celestes que se mueven acá. Y nosotros, por pertenecer a esto, también tenemos que llevar a cabo ciertos crecimientos. Así que pienso que esto tiene que ver netamente con eso. Y si esto es positivo, obviamente lo van a ocultar. Obviamente se va a ocultar. No quiero tocar más allá el tema porque está ahí en veremos. Yo sé que estás muy a caballo en el tema y por eso te hice la pregunta. Por eso te hice la pregunta. Sí. Pero es No, importante, es perdón, importante. ojo, perdón, Daniel, y ojo, lo último para cerrar el tema del 3 Atlas, Ajá. ¿ya? Puede ser que sea natural, ¿ya? Que sea un cometa, pero ¿qué pasa si ese cometa está intervenido con tecnología? No tiene que ser uno u lo otro, puede ser los dos. Es decir, Claro. puede ser un fenómeno natural que puede estar intervenido por tecnología. Sí, Y sí, quizás eso es lo que explicaría claro. el tema del níquel, que para mí es muy importante, ¿no? Porque es algo que no se conoce en la Tierra, que exista esa proporción de níquel de manera pura, separada del hierro, y que es solamente industrializado. Entonces, Bueno, hace poco también, simplemente dejo esto. No tiene por hace, qué ser...
uno o lo otro, sino que ambos. Sí, Puede Diego, ser, no lo sé, vamos a ver qué pasa. sí, hace unos días atrás también se dijo que habían captado, creo que de China, ciertas pulsaciones electromagnéticas que se estaban detectando del mismo cometa. Así que es posible Sí, que es una buena teoría que haya sido dirigido o acercado por alguna tecnología a nuestro planeta por algún motivo. Y ese motivo pienso que es netamente crecimiento. Y que lo están volcando, sí, por supuesto, como todo y siempre, la oscuridad lo lleva al otro lado. O sea, sí, el pandemonium en las calles y en las mentes que existe en este momento por el acercamiento de este cometa es total. Es realmente sí, increíble. Así sí. que, Y es lamentable por lo que tú dices, Daniel, de que se oculte la información, claro, porque lo único que va a provocar esto, y bueno, y en este sentido todos los medios de comunicación ayudan a esto, menos personas como tú y otras personas que están divulgando esta información, sí, pero lo único que va a generar este silencio de las agencias espaciales y de otros poderes es que la desclasificación o la revelación extraterrestre sea más catastrófica, ¿no? exacto, Y exacto, eso creo que no es bueno, porque podría, si tuviesen la voluntad de ir informando, ¿no? La gente podría ir asimilando la información de a poco y generar algo gradual. Pero exacto, como se está manteniendo de una manera tan oculta que ya agencias espaciales enemigas se están organizando para no entregar la información, sí, creo que eso es una muy mala señal y es muy probable que esto sea una manera catastrófica. Y bueno, igual hay otras fuentes, sabemos que el 21 de noviembre se va a mostrar este documental The Age of Disclosure, la era fantástico, de la revelación, que reúne a más de 34 exfuncionarios de gobierno y va a salir en Prime Video y en Nueva York, Los fantástico, Ángeles, parece que está nominada al Oscar, y eso va a ayudar mucho, ¿no? A que la información vaya saliendo, pero es una pena que desde la ciencia, desde la física, la astronomía, esté pasando esto porque es brutal. Y ojo, que cada vez más astrónomos, Loeb no, ya no está solo. Yo he visto a Mikio Kaku que está informando ok, diariamente este tema. Cada vez la astronomía va a empezar a gritar porque es, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo nos estáis cortando la información de esto, ¿no? Entonces, creo que va a sí, la no, desclasificación va a fantástico, pasar. fantástico. No, Bueno, Diego, la verdad ha sido notable la conversación contigo. Nos queda poquito tiempo ya para despedirnos. Quiero darte las gracias porque estuviste acá, te diste el tiempo, sé que tienes muchos pacientes y fue una conversación maravillosa. Que los grandes de las grandes universidades estén metidos en esto, como Avi Loeb, como Gary Nolan, que nos olvidamos hablar de Nolan, de Stanford, es sí, maravilloso y esto va a ir creciendo. sí, Yo siempre lo digo, lo vengo diciendo por lo menos hace unos 15 años atrás. La ufología pronto se va a convertir en una de las ciencias más importantes. Pronto nos vamos a convertir en seres realmente científicos, espirituales, porque creo que el crecimiento interior aquí es lo más importante para entender un fenómeno que no solamente es físico, sino que también es metafísico. Diego, te quiero dar las sí. gracias por esto, por estar acá. Te doy unos minutos para que te despidas. Vale, muchas gracias Daniel por la invitación, un gusto, yo feliz de volver cuando ustedes quieran, me encanta hablar de este tema y lo último que quería decir que esta desclasificación no depende de los gobiernos, no dependen de las autoridades, sino que está llevada por estas mismas especies que están llevando el proceso eh, de atrás, a través de avistamiento, a través de información, no es casual esto del 3 y Atlas, Claro. por lo tanto, esto va a salir pronto, creo que máximo de aquí a 2 años más, y, y lo único que los gobiernos pueden aportar o no es qué tanto van a ir entregando la información, pero no está en manos de los gobiernos, lo único está en manos de estas especies que están acá desde antes que Claro existiéramos, que sí. así que eso, Fantástico. Daniel, muchas gracias por la invitación y nada, pues cuando quieran. ¿Ah? Perfecto, Un perfecto. gusto. Bueno amigos, continuamos ya despidiéndonos del programa de esta noche, invitándolos al 30, el jueves 30 a las 22 horas, donde vamos a tener la visita de Guadalupe Gallardo, una de las mediums increíbles de México, donde vamos a estar hablando, por supuesto, de todo lo que se viene y lo que conlleva estas celebraciones de Halloween, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con estas personas que pueden o percibir, personas que ya no están entre nosotros. No te lo pierdas, el 30 a las 22 horas, aquí en Investigación OVNIS Chile.
Chao, chao.